Hey, muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tanquear niveles 15 al 18, pero lo primero, vamos a ver lo principal, que es la build, sus swaps y cómo tienen que estar mejoradas sus armas legendarias. Su arma 5-4, 8-4 o sus swaps lo mismo, la masa, la espada, el monje y la masa incubo, qué swaps deben llevar. Eso y todo más lo vamos a ver en este video y en los siguientes videos, porque esto van a ser varias guías, desde esta guía de qué es lo que tienes que llevar hasta la siguiente guía de cómo usar ese de tanque y otras guías de cómo tanquear los mapas 15 a 18. Así que comenzamos. Hey, hola, mi nombre es Weblade y te invito a mi canal de transmisiones en directo, donde vamos a sortear 2 Mamuts Masterpiece el 16 de septiembre, 7 códigos de premio y 9 monturas élite. Te espero en mi canal de transmisiones en directo en la plataforma morada. Así me llamo, Weblade. Así que, ¿qué esperas para entrar? Bueno, chicos, lo primero que tenemos que entender con el momento de comenzar a niveles 15 a 18 con el tanque es pues la build, ¿no? ¿Qué build se utiliza? ¿Qué tipo de equipamiento se lleva? Y qué tipo de specs y swaps, ¿ok, chicos? Primero vamos a ver la build. La build principal pues es la masa de una mano, armadura de guardián, casco de soldado, zapatos reales, bastón malicioso y capa de Breedwatch. Ya lo demás podremos llevar comidas, por ejemplo llevo tortilla de cerdo para todos los mapas, pociones, y poción de veneno, poción de fuego, poción pegajosa, poción gigantismo, poción de invisibilidad, poción de calma y poción de energía. Esto varía mucho si lo utilizas o no, eso es tu forma de tanquear las rutas que tú llevas. Skip obligatorio, y esto lo mismo que les digo, ¿no? Son para algunas pools que si quieres hacerla o no, pues es toda tu decisión, ¿no? Ok, ¿qué habilidades se llevan con el set de tanque? Nada más se lleva la Q de amenaza, que eso es muy importante porque consigue el agro de los mobs. El agro en HC, para que tengan una idea, que se conoce como generación de amenaza, es el focus de los mobs hacia ti. Si tú no le pegas una Q con agro, los mobs van a ir hacia los DPS y van a empezar a atacarlos. Eso va a hacer que los tumben y que no se pueda terminar el mapa. Con el agro de la Q más el generación de amenaza que tienes en armadura, la pasiva de generación de amenaza de 400%, incluso en una masa, aquí tengo 1100 de generación de amenaza, haces que el focus de los mobs vaya directamente hacia ti y nunca vaya hacia los DPS o al healer, y eso haga que simplemente te busquen a ti, tú los controlas, tu party se encarga de aniquilarlos y ya termina todo. Ok, chicos, eso es lo importante de la Q y por eso se lleva, ¿no? La W más que nada se lleva por la inmovilizar, que es inmoviliza a los enemigos durante 5 segundos, monstruos durante 10 segundos, y esto aumenta, depende de lo que tengas de control de multitudes. Por ejemplo, el spec de la masa aumenta, ¿no? Si la masa tiene duración de control de multitudes, aumenta la W. Lo mismo con la pasiva. Recuerden que la pasiva cada 4 ataques está a 35%. Luego te da 5% la armadura. Aquí pueden ver 10%. Y el malicioso es el que más te da, que es 70%. Junto con la capa de Breedwatch, que recuerden que reduce la resistencia al control de multitudes en 91 puntos a los mobs. Ok, chicos. Más el set skip, que esto es muy importante pues para hacer el mapa. Algunos esquipeos. Vamos ahí a ponerle sus habilidades. No está de más. Y bueno, una cosa que me van a preguntar es la masa, ¿cómo se lleva, Weblade? Yo lo que recomiendo que una masa 8-4 le pongas generación de amenaza. El control de multitudes es opcional. Una 8-4 ya tiene buen control de multitudes. Si tú quieres ponerle control de multitudes, le puedes poner, pero te recomendaría que si es una 8-4 solamente tenga generación de amenaza. ¿Cuánto debe de tener? Mínimo 800, recomendado más de 1100. ¿Ok? Esto mantendrá el agro de los mobs a la segunda Q y nunca se va a voltear a los DPS. Con 800 de IP puede que si un DPS tiene mucho daño, puede que se llegue a voltear hacia el DPS si no pega la 2Q bien, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Voy a recomendarles son 1100 con la masa 8-4. O lo mismo, con la masa 7-4 también me preguntan cuánto es recomendable de control de multitudes. Yo les recomiendo realmente una 7-4 sigue sin importar si necesita control de multitudes o no. Pero si le quieres poner, pon un 10%, 15%, para que sea mucho mejor que un 8-4. Pero como les digo, ¿no? En esta masa 7-4 igualmente no cambia mucho. Y se recomendaría solamente agro o tiempo de espera reducido para hacer más pull más rápidas, o vida máxima para aguantar más daño de los mobs. Un basiquito más, medio basiquito más. Siempre aporta si tienes vida máxima.
Para mazas 7-4 se recomienda 1500, mínimo 1300, 1200 de generación de amenaza. Lo mismo para tener el foco de los mobs. Para la masa 6-4, aquí ya se recomienda mínimo 1800, recomendado más de 2000. Aquí tenemos 2100, está súper bien. Yo le pongo vida máxima, pero también le puedes poner tiempo de espera reducido, ahí depende de tus gustos. Lo importante es esto, y ahora sí es recomendable que le pongas un 15 a 20% de control de multitudes para que sea similar a un 8-4. Eso sí es importante después de la 6-4. Y por último veremos la 5-4, que aquí como vemos lo mínimo tiene que tener 1800, recomendado más de 2000, lo mismo que la 6-4. Aquí tiene 2100. Tiene ritmo de tiempo de espera, como les dije, esto depende del gusto del tanque. Y tiene que tener como mínimo 20% a 25% de control de multitudes para que sea similar a un 8-4. Ok chicos, mucha gente me pregunta esto y aquí lo estoy respondiendo. Es muy importante a la hora de poder hacer los mapas. Una cosa que también me pregunta son los swaps. ¿Qué swaps se llevan para el HC? Los swaps más que nada son cambios. Son los cambios de equipo que se llevan para hacer más rápido el mapa o más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué más fácil, güey? Porque hace que un mob cancele sus áreas, o para que haga menos daño ese boss, o es para poder hacer una pull, etcétera. Siempre es importante el swap dependiendo tus necesidades. Ok. Los dos más importantes pues son las armas, que es la espada, la maza, incubo y el bastón de monje. La maza de cubo es opcional. Muchas veces puedes usar la maza normal que tú llevas para el mapa, pero la maza incubo tiene la E que hace que reduzca el daño de los mobs, y aparte pues su salud máxima baje 25%, entonces le estarían haciendo 25% más de daño al mob. Así que estaría muy chido que lo utilizaran, más que nada porque se va a hacer el mapa más rápido, y aparte porque van a hacerle menos daño a ustedes. Ok chicos, pero si no, la pueden descartar y usar la masa normal convencional y ya. Ok. ¿Qué habilidades se usan de características Awaken o de características despertadas? Bueno, se utiliza ritmo de tiempo de espera, vida máxima y generación de amenaza. Esto yo las llevo con las tres, para mí son las mejores. Y cuando llevo 1000 mínimo de generación de amenaza, recomendado más de 1500. Aquí lo podemos ver en las tres. De vida yo le pongo mínimo 300 a 400 para aguantar mínimo un básico más. Y de generación de amenaza, ya lo había dicho. El ritmo de tiempo de espera, importante. Para espada no es tan importante. Para la espada incluso le puedes poner otra cosa. Pero si quieres poner ritmo de tiempo de espera para rotar más defensivos, para que tengas un casco más rápido, una armadura más rápido, que una E o una W más rápido, pues lo puedes poner. Pero aquí la espada no es tan importante el ritmo de tiempo de espera. Esto también no es tan importante el ritmo de tiempo de espera. Solamente si vas a hacer el boss de Demencia Madera, sí es importante. Pero si no vas a hacer el modo de Demencia Madera, no es importante. De la forma de masa incubo con runa, que es una forma que yo enseñé en un video anterior de Demencia Madera. Entonces es importante solamente hacer eso. Si no vas a hacer eso, tampoco es importante. Y bastón de monje, aquí sí cambia. Es muy importante el ritmo de tiempo de espera para el boss de puñado de plata y para el boss de batalla eterna. Es muy importante, si no, no te da el defensivo y te pueden hacer un one shot en toda la cara. Entonces hay que tener en cuenta que para mínimo para el boss de batalla eterna y puñado de plata 6%, recomendado 10%, ¿no? Eso sería lo que se necesitaría para las armas, ¿no? Los swaps, que serían los otros cambios que se llevan, pues esos serían para hacer algunas pulls y algunos bosses, ¿no? Por ejemplo, este hábito se usa para hacer algunas big pulls. Por ejemplo, en el mapa de Acechando por Debajo se utiliza. La capa bolina se usa para los bosses, para reducir el daño del boss y hacer un poquito más de daño. 15% reduce y hace 400 todos de daño mágico. La capa de Linkur lo utilizo para bosses que sé que voy a gastar mucho maná, boss de batalla eterna, boss de puñado de plata, pero realmente lo uso para todo. Muy rara vez yo utilizo la capa boloniana, eso es cuestión de gustos. La capucha se utiliza para cancelar, yo más que nada utilizo para el boss de batalla eterna de vez en cuando, no más que últimamente se recomienda más el asesino, así que si quieres usarla para boss de batalla eterna la puedes usar, pero no se recomienda tanto. Pero sí se recomienda mucho que lo utilices para el boss de Predicando a los Muertos y para el boss de Guerras Pétreas, que se utiliza para cancelar su habilidad de daño en área.
La capucha asesino se utiliza para boss de batalla eterna, casi 100% de las veces. Se utiliza para el boss de puñado de plata y se utiliza para el boss de asuntos sospechosos. Bueno chicos, continuemos. El invocaniebla se utiliza para la build de off-tank o para usarlo en algunos bosses cuando llevas espada, cuando llevas más incubo. También lo puedes llevar. Pero se utiliza más que nada para cuando vas a hacer el off-tank. El off-tank es para tanquear el boss de Garras del Cuervo, que simplemente utilizas la rotación de W, golpe fugaz que refleja 100% del daño, el bloquear que te hace inmune al 100% del daño recibido, lo mismo con las botas. Entonces es un off-tank porque simplemente estás tanqueándolo con habilidades que te hacen inmune. Estas habilidades tienen un tiempo de espera. El invocanieblas hace que ese tiempo de espera se reduzca y vas a poder usarlas mucho más rápido. Por eso te utiliza eso. Y como les digo, ¿no? También puedes usarlo para tanquear el boss de Fungicida, para el boss de Demencia. También lo puedes llevar para el boss de Acechando por Debajo, que también se puede utilizar esta espada para Acechando por Debajo. Se utiliza con la habilidad de Interrumpir para el boss de Acechando por Debajo. Se puede llevar para ese, pero también se puede llevar escudo Aegis. Aegis te da generación de amenaza, defensa contra mobs 25%. Y también se puede llevar para Acechando por Debajo, para el boss de Fungicida, para el boss de Demencia Madera se recomienda Invocanieblas por el CD, si no, no te da la W de runa. Importante también saber eso. Y Votos de Juez se utiliza solamente para el boss de Guerras Pétreas con la combinación del boss de Guerras Pétreas, ¿no? Que sería esta. ¿Ok? El casco real realmente no lo recomiendo tanto. De hecho, en los siguientes pulls que voy a hacer, en los siguientes videos, voy a hacerlo sin casco en real, porque realmente para mí es un aditamiento que ya está off meta. Yo no lo utilizo casi nunca. Lo utilizaba mucho para el mapa de Tres Hermanas, para el mapa de En las Garras del Cuervo, pero han salido algunas pulls muy interesantes en las cuales no se necesita ya usar el casco real y ya lo estoy dejando usar. Aparte que el casco real, para poder usarlo en un mapa a nivel alto, tenías que ser 8.4, tenías que ser 700 y 120. Si no, no te daba el control de multitudes, porque este casco fue nerfeado hace un año y la habilidad Fuego de Apoyo de Balista ya no hace el control de multitudes que hacía antes. Entonces tienes que estar full spec para poder utilizarlo. Y esto hace que muchas parties trolleen porque dicen: oye Wible, yo utilicé el casco real, pero la AD no me dura mucho. ¿Cómo haces para que dure mucho en tus streams? Yo les digo, es que tienes que tenerlo 8.4, sobresaliente como mínimo, 120 y 700. Si no, no te da el control de multitudes. Y me dicen, es que yo llevo 6.3. Y yo te digo, pues es que este casco realmente ya es off meta. Ya lo nerfearon hace mucho y la única forma de utilizarlo es así. Entonces este casco no lo recomiendo ya usar mucho. En la siguiente compilación de tanque, o como le quieran decir, tanque perspectiva, o enseñar a cómo tanquear, pues voy a quitarlo definitivamente de las pulls. Esos serían la build principal, los swaps, las comidas ya se las dije, las pociones también. Este fue el primer video, el primer vistazo después de este nuevo meta. Y bueno, preguntas que me pueden hacer aquí en el chat, ¿no? Primero, Wible, ¿se puede usar la masa 5.4? Ya les dije, sí se puede, tiene que tener los 1000 de agro, 1800 como mínimo, 2000 recomendado. Y control de multitudes 20% mínimo, 25 recomendado. Sí se puede, de hecho es el nuevo meta, lo recomiendo bastante porque así tú puedes subir la masa como tú quieres y no tienes que estar gastando mucho. Bueno, ya si la quieres tener así de potente, sí vas a gastar bastante, pero si la quieres tener solamente con 2 habilidades, está demasiado barato. Otra cosa muy importante, y he visto algo interesante, es de que están vendiendo ítems despertados muy caros. Tengan en cuenta que hay mucha gente que es revendedor y tengan en cuenta los precios. Comparen precios con varias personas para ver cuál es el más barato, porque si hay mucho revendedor de masas 6.4, 5.4, 8.4, 7.4 que te encantan el oído, pero realmente no son tan buenos como dicen. Entonces es lo que quería decir. Si se puede hacer tanquear con 5.4, con 6.4, con 7.4 y con 8.4. Ya les dije qué características buscar en cada nivel de masa, como mínimo y como recomendado. Así que ya ustedes saben, ¿no? Nada más que decir. Puede que en la siguiente semana les traiga la segunda parte de usando las habilidades, usando la build de tanque, cómo usarla, cómo usar los swaps y todo eso. Así que la veo muy bien, gente. Me despido, recuerden, sorteo de Mamut Masterpiece, 2 mamuts mejor dicho, el 16 de septiembre. Así que
Os espero en mi canal de transmisiones en directo. Me llamo igual, Witplay. Hasta la próxima.